Estudiar ilustración no es para todo el mundo. Primero, te tiene que gustar y segundo, tienes que estar muy seguro de ello, porque si no, la podéis cagar. Creedme, muchos de mis compañeros la cagaron. Así que sí, tenéis que estar muy seguros de que queréis hacer esto. Lo primero de todo, hola y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de algo que creo que es bastante interesante, que es un poquito lo que engloba estudiar ilustración. Yo hace 5 años estudié un grado superior de ilustración en la escuela EAS de Alcoy, en Alcoy. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que engloba en sí estudiar ilustración, qué asignaturas se dan, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque voy a dar un poquito de pros y contras. Y luego también pues vamos a ver algunas ilustraciones que yo hice en algunos proyectos para que esto no sea tan teórico, sino que sea un poquito más visual y veáis más o menos lo que se suele hacer. Y luego pues vamos a dar una conclusión final y voy a explicar si yo aconsejaría a alguien que está empezando en este mundillo si estudiar ilustración o no. Lo primero de todo es que os tengo que admitir una cosilla, y es que quiero empezar el vídeo hablando de las asignaturas que se dan tanto en el primer año como en el segundo. Lo que pasa es que no me acuerdo de todas, así que si en algún momento me veis así como mirando un poco hacia abajo es porque tengo un pequeño papelillo, ¿vale? Donde tengo apuntada pues una lista de asignaturas y creo que aún así se me va a olvidar alguna, pero bueno, I'm so sorry, han pasado 5 años, no me acuerdo de todo. Vale, lo primero que se da en el primer año, ¿vale? Y que creo que es bastante obvio, es dibujo artístico. Vosotros vais a decir, wow, qué chulo dibujo artístico, porque suele ser la asignatura que más gusta. Vale, pues yo en el primer año dibujo artístico, tanto yo como el resto de mi clase lo pasamos fatal, porque no era una asignatura de dibujo normal y corriente, era lo que yo llamo dibujo técnico. Mira, por cierto, esa se me ha olvidado ponerla. Dibujo técnico. Era como un dibujo técnico tipo hacer trazos, hacer líneas perfectas, hacer un encaje, ¿vale? O sea, no era nada de dibujo artístico, pero absolutamente nada. A lo mejor te daban un botecito y te decían, vale, en una 4 tienes que hacerme el botecito, tenías que hacer la circunferencia de aquí, la circunferencia de allá, todos los palitos con cada hueco, luego tenías que hacer aquí un rectángulo para encajar esta parte así como ovalada. O sea, era horrible, era una de las asignaturas en la que nosotros peor lo pasábamos. De hecho, el más listo de la clase sacaba 7 en los exámenes, ¿vale? Porque habían trabajos y luego habían exámenes. Y yo me acuerdo, muy a mi pesar, porque me da mucha tristeza, pero me acuerdo que en el primer trimestre del primer año suspendí esta asignatura. Y claro, yo por aquel entonces era una persona que estaba muy acostumbrada a sacar notazas, 10, sacar una nota y todo ese rollo. Entonces yo lo pasé muy mal. De hecho, recuerdo que me fui llorando al aseo cuando me enteré de que había suspendido, pero bueno, es que como os comento, en este caso para mí fue una asignatura súper difícil. Yo creo que también era por el profesor, porque el profesor estaba un poquito como amargado y era el típico profesor que te mete un montón de caña, y ya te digo yo que era era complicada, no vamos a decir que no, pero bueno, en el segundo trimestre y en el tercero la verdad es que sí que las conseguí sacar con mucho esfuerzo, te lo tengo que decir. Pero bueno, empezamos el vídeo fuerte ya diciendo que esta asignatura para mí fue bastante jodida. La segunda asignatura son proyectos de la ilustración. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Viene, por ejemplo, el profesor y te dice, Noemi, soy una empresa de editorial, ¿vale? Y me tienes que hacer 5 ilustraciones en un estilo infantil, pero tienen que ser de terror. Que de hecho me acuerdo que un trabajo iba de esto, ¿vale? Entonces te dicen, tiene que tener estilo infantil, es decir, que es para niños, entre comillas, pero tiene que tener una temática, un ambiente como de terror, etc. Y dices, vale, entonces tú en esta asignatura lo que tienes que hacer es una fase bastante larga de, por ejemplo, ideas, luego bocetos, luego tienes que hacer una memoria de, pues a lo mejor 10, 15, 20 páginas como mucho, y luego tienes que hacer las 5 ilustraciones finales. ¿Vale? Entonces, esta asignatura a mí personalmente me parece súper chula porque aprendes diferentes estilos, porque piensa que en cada trimestre te ponen a lo mejor 2 o 3 proyectos que son diferentes, y en uno te van a pedir un estilo anatómico, en otro un estilo realista, en otro un estilo infantil. Entonces tú aprendes a tocar diferentes estilos y es como si estuvieras trabajando de verdad para varias empresas que te van a pedir cositas diferentes. Entonces en ese aspecto la verdad es como que
te ayudan a adentrarte un poco en lo que te puede pedir el mundo laboral de la ilustración. La tercera materia se llamaba técnicas de no sé qué. Supongo que sería algo rollo técnicas aplicadas a la ilustración o algo así. La verdad es que no me voy a enrollar mucho en esta materia porque, como su propio nombre indica, son técnicas. O sea, te coges un profesor y pues te explica varias técnicas, rollo, pues vamos a realizar pastel, pues la semana que viene acrílico, pues el mes que viene óleo, cosas así. Que por cierto, yo el óleo no lo he tocado aún, ni en el bachillerato, ni en el grado superior, ni nunca. Todavía es una técnica que no he tocado, pero bueno, la quiero tocar en un futuro. Pero sí que usábamos mucho, ya te digo, acuarelas, pasteles, acrílicos, bolígrafos, lápices de colores. Lo típico, vamos, es la típica asignatura que también te puede tocar en el bachillerato artístico. Vamos a hablar de FOL. FOL es otra asignatura, sí, es una asignatura como más... a ver cómo explico yo esto. Está como centrada en el mundo laboral, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con la ilustración, ni con el dibujo, ni con el diseño, ni nada. De hecho, los que hayáis hecho otros grados medios o superiores sabréis qué asignatura es, porque además es una asignatura bastante jodida porque tienes que aprender muchas leyes de trabajo, que si tus derechos de no sé qué, que si los artículos que tienes que tener como un trabajador porque no sé cuánto, no sé, la verdad es que es un rollo. A mí al principio era una asignatura que me acojonaba muchísimo porque yo decía, madre mía, parece que soy una abogada que está estudiando derecho, porque ya te digo que es una asignatura bastante chunga. Pero por suerte empecé a cogerle bastante gustillo a la forma de explicar del profesor y la verdad es que eran exámenes en los que sacaba muy buena nota. Pero de normal es una asignatura que a la gente se le suele mucho como atragantar porque es como muy densa, es todo teoría, no tiene nada que ver con lo que tú estás estudiando, que es ilustración. Entonces es un poquito asquerosa, pero bueno, es lo que hay. Historia de la ilustración, otra asignatura más que a mí me parece que es un poco inútil porque dicen que es historia de la ilustración, pero es historia del arte. Es la misma tipología de historia que tú estudias cuando estás en el bachillerato. Es lo mismo, solo que a lo mejor pues un poquito más denso. Pero claro, llega un momento en el que dices, joder, pero si acabo de salir del bachillerato y ya he estudiado historia, ¿por qué me metes otra vez historia? Pues muy, muy sencillo, mi vida, pues para darte más contenido, para que tengas menos tiempo y te estreses más, ya está. De por sí esto era una asignatura que a la gente también se la atragantaba bastante porque, como su propio nombre indica, pues es solo historia. Sí que es un poquito visual porque el profesor te pone PowerPoints y todo el rollo, pero al fin y al cabo es teoría pura y dura. Y además me acuerdo que en los exámenes teníamos que estudiarnos por examen de 3 a 5 temas, ¿sabes? Normalmente creo que era en el bachillerato, no, en el bachillerato también, te ponían como 2 o 3 temas como mucho por examen, pues aquí a mí me han llegado a poner hasta 5 exámenes. Y en el caso de mis compañeras, que yo tuve compañeras que estaban estudiando la carrera de diseño gráfico con el mismo profesor, tenían que hacer exámenes de 10 temas, de 10 o 12 temas a la vez. Y yo me quedaba como wow. La suerte, pues bueno, un poquito como lo que explicaba antes. La verdad es que es una asignatura que le cogí bastante el truquillo por cómo lo explicaba el profesor y la verdad es que también sacaba bastante buenas notas y me lo pasaba bien, pero vamos que la teoría pues siempre es un coñazo. Otra asignatura súper importante era la de informática. Creo que tenía otro nombre, rollo conceptos básicos de la informática aplicadas a la ilustración o no sé qué rollo, porque es que les ponen nombres que la verdad es que ya ni me acuerdo y además los van cambiando a lo largo de los años, pero digamos que era pues la típica asignatura que te enseñaba a manejarte un poquito con el ordenador. A mí, por ejemplo, empezaron enseñándome a usar el paquete Adobe, que era el InDesign, sí, lo he dicho bien, el InDesign, el Illustrator, el Photoshop y no sé si alguno más. Ya está, creo, a lo mejor había alguno más, pero bueno. Esta asignatura la verdad es que está bastante bien porque para las personas que son un poquito zopencas con la tecnología, como era mi caso, nos ayuda mucho a salir de la zona de confort, porque por ejemplo el Illustrator y el Photoshop también se usan para diseñar, el InDesign se usa para maquetar. Pero digamos que así pues las personas como yo que solo querían ilustrar en papel, pues es como una forma de decirte, oye, chiquilla, hay que avanzar. Esta asignatura la verdad es que estaba bastante guay porque, por ejemplo, el InDesign, que de por sí es un programa que es solo para maquetar, que a primera vista dices, escúchame, yo esto para qué lo quiero. De hecho, a mí me resultaba súper difícil al principio y ahora llevo 5 años, que es lo que más uso en toda mi existencia, porque además me di cuenta, tanto yo como el resto de compañeros,
que lo podías usar para hacer las memorias de las clases, entonces era como mucho más fácil que usar un PowerPoint o un Word o cosas así. Así que la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia, aprendí bastante de informática, bueno, del paquete Adobe en este caso, y la verdad es que yo creo que es algo que te va a servir independientemente de a qué campo de la ilustración vayas. Te lo van a pedir en todos los sitios. Otra asignatura que me acabo de acordar era la de animación. Como su nombre indica, era animar. Obviamente no vas a animar a nivel de un profesional porque eso era otro grado superior, ¿vale? Habían un montón de grados. Estaba el de ilustración, que era el mío, el de animación, el de diseño de moda, el de diseño textil y el de ilustración aplicada al producto. O sea, habían un montón de grados diferentes. Entonces, digamos que es como que te daban un poquito de todo. En este caso te ayudaban a animar cositas sencillas, como es, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez animé una muñeca súper básica que la dibujas y luego te enseñan a animarla con el Premiere, Adobe Premiere y el Photoshop. Entonces digamos que son como puntos bases de la animación sin llegar a profesional, porque ya digo que para eso pues tienes una carrera aparte, pero la verdad es que como conceptos básicos la verdad es que estaba bastante guay. Luego había otra asignatura que era la de dibujo técnico, que esta sí que es verdad que era horrible, además de que nos tocó un profesor súper estricto y súper firme de tienes que hacer esto a este ángulo de 90 grados y luego girar el compás y luego no sé qué y esta línea tiene que estar perfecta. O sea, nos tocó un señor súper perfeccionista y pasaba un poquito como la asignatura que os he comentado al principio, que era la primera, que era un profesor que más que dibujo como tal lo que quería era un dibujo súper simétrico, súper técnico, ahí, además lo tenías que hacer todo a mano alzada, que eso era lo peor de todo, no podías usar apenas la escuadra, el compás, nada. Tenías que usar tu perfección de muñeca. De hecho, uno de los primeros ejercicios que nos mandaba era coger una hoja y empezar a hacer líneas lo más rectas posibles, a mano alzada, ¿sabes? Rollo algo así, pero por toda la hoja y a mano alzada, y tenían que ser perfectas. Eso fue nuestro primer trabajo de dibujo técnico, o sea que os podéis imaginar cómo fue el resto del trimestre. Y si no recuerdo mal, la última asignatura era la de inglés. Bueno, igualmente inglés creo que es una asignatura que se suele dar hoy en día en todos los sitios, independientemente de lo que elijas estudiar. Entonces, la verdad es que yo tuve bastante suerte porque la profesora que nos tocó nos hizo como unas especies de clases de inglés enfocadas a la ilustración. ¿A qué me refiero con esto? Ella, por ejemplo, se hacía pasar por una empresa que era extranjera y nos pedía pues un proyecto. Quiero 5 ilustraciones de tal, vale. Entonces nosotros todo, digamos que toda esa gestión, todo ese proceso lo teníamos que hacer en inglés, pues explicar luego en una presentación los bocetos, las ideas, los originales que habíamos hecho, todo en inglés, como si estuviéramos trabajando para una empresa extranjera. Y la verdad es que eso estaba súper bien porque eso no es algo que se suele hacer en todos los sitios. De hecho, ahí los profesores de inglés, las únicas obligaciones que tienen es darte la materia, darte el lenguaje y ya está. No tienen por qué enfocarlo a lo que tú estás estudiando. Entonces, digamos que esto para nosotros fue un punto a favor bastante guay por parte de la profesora. Y para recortar un poco voy a decir que las asignaturas del segundo año eran exactamente las mismas que las del primer año, ¿vale? Creo que sí que cambiaba alguna pequeña cosa, la verdad es que no me acuerdo, pero sí que sé que tenías lo mismo. Tenías dibujo técnico, dibujo artístico, inglés, técnicas, proyectos de la ilustración, entonces digamos que era como lo mismo, solo que un poquito más avanzado. En este caso la única asignatura que cambiaba en todo el curso era la de FOL, que es formación y orientación laboral. En este caso se daba algo rollo emprendimiento o cómo manejar tu empresa o no sé qué rollo, vamos. Digamos que en el primer año te estaban enseñando a cómo ser un buen empleado, ya que supieras tus derechos, y luego en el segundo año pues te estaban enseñando un poco cómo montarte tu propia empresa, que no está mal, pero vuelvo a lo mismo de siempre. Mucha teoría, había un libro interminable, todo súper mal explicado, el profesor además era un plasta, ahí sí que no me gustó nada cómo explicaba. Y la verdad es que lo pasamos todos un poquito mal porque era como, uff, qué pereza, tío, tener que estudiar esto y sabiendo que no me va a servir para nada. Pero en fin, son asignaturas pegote que yo llamo y están en todas las carreras, así que te toca comértelas. Ahora vamos a la parte más importante de este vídeo. Bueno, la más importante no, porque es la siguiente, pero la más interesante sí, que es enseñaros algunas de las ilustraciones que hice para los proyectos.
Tengo muchísimas y de hecho algunas se han perdido a lo largo de los años porque he ido haciendo varias mudanzas, así que disculpadme si no las tengo todas, pero bueno, os voy a ir enseñando algunas sueltas. Esto, por ejemplo, fue un cartel que me hicieron hacer en proyectos de la ilustración y este en concreto era, digamos que teníamos que hacer una ilustración de la serie esta tan famosa de Netflix de Love, Death and Robots. Vale, pues teníamos que escoger un capítulo de todas esas animaciones que nos gustara a nosotros y a partir de ahí hacer un cartel como si fuéramos nosotros los diseñadores del cartel de esa serie. Yo en este caso cogí este y la verdad es que es un poquito pues mediocre para el nivel gráfico que tengo ahora, pero en ese momento a mí me encantaba, obviamente. Que de hecho me acabo de dar cuenta de que ese era el dibujo original, pero el cartel era este. Este de aquí, por ejemplo, fue un diseño bastante chulo porque era de esqueletos, de huesos, musculación. La verdad es que es un tema que a mí me encanta. Digamos que esto es ilustración anatómica. Entonces tú, por ejemplo, quitas esto y ves solo la parte de los huesos y luego pones el papelito esto y lo ves todo. La verdad es que este tipo de ilustraciones a mí me flipan. Esta ilustración es un proyecto final que tuvimos que hacer en la asignatura esta de dibujo artístico tan difícil que os he dicho al principio, que era tan complicada de aprobar. Y digamos que tú podías escoger la temática. Yo, por ejemplo, escogí la de Juego de Tronos, ¿vale? Con Daenerys. Pero digamos que para llegar a esto, que es lo que nos gusta a todos, hacer el personaje, los detalles, que si el pelo, que si no sé qué, que no sé cuánto, tenías que hacer un encaje. Un encaje que yo ahora mismo pues creo que no tengo porque ya te digo que muchas cosas se me han ido a lo largo de las mudanzas. Pero por ejemplo tenías que hacer el encaje del castillo, tenías que hacer la perspectiva, tenías que hacer los detalles de la cara de forma muy simétrica. Era una pasada. Era una pasada porque luego tú ese boceto tan, digamos que de encaje, tenías que pasarlo a limpio y entonces hacer esto. Pero era mucho más chungo de lo que parece, de verdad. Es que yo lo puedo explicar lo mejor que pueda, pero es que hasta que no lo vives no sabes lo difícil que es. Esto era un dibujo que nos tocó hacer en la asignatura de inglés. De hecho, aquí se ve que es en inglés, ¿vale? Lo que pasa es que está al revés. Es un dibujo que la verdad es que me parece muy feo, no me gusta absolutamente nada, pero es lo que os digo. Lo bueno de este tipo de cursos es que aprendes muchísimo a lo largo de los años. Y sí que es cierto que luego pasa el tiempo y dices, escúchame, yo antes dibujaba así y pensaba que dibujaba bien. Pues no, dibujaba como el... ¿sabes? Esto era un dibujo que la verdad es que me encantaba porque creo que era de las asignaturas estas que os he dicho que eran como de técnicas, ¿vale? Entonces en esta ocasión la técnica era el bolígrafo. Tenías que hacer una ilustración solo con bolígrafo. Y me salió esto. Está guapa, ¿eh? De la asignatura esta que os comento de técnicas tengo dos ilustraciones guardadas que la verdad es que están bastante chulas. Esta, por ejemplo, era solo de estilógrafo y esta ilustración era de acuarelas. Ahora os voy a enseñar dos ilustraciones que hice en mi proyecto final, ¿vale? Que esto no lo he explicado, pero lo explico así de forma breve. Digamos que tú en un grado superior estás estudiando de forma teórica aproximadamente 1 año y medio, ¿vale? Y cuando acabas ese año y medio, entonces tienes que hacer las prácticas. Todo esto teniendo en cuenta que lo vas a probar todo a la primera, ¿vale? Porque si no, pues en lugar de 1 año y medio, vas a tirarte 2, 3, 4 años, lo que tú quieras. Yo en este caso cogí todas las asignaturas de golpe, tanto las del primer año como las del segundo, y lo aprobé todo a la primera. Entonces yo en 1 año y medio yo ya estaba graduada. Y sí que es verdad que a mí me tocó la época del COVID. Entonces yo me tenía que examinar del proyecto final justo el mismo año que yo acabé de estudiar y me tuve que esperar al diciembre del siguiente curso, por así decirlo, porque coincidió con la cuarentena y por eso tardé un par de meses más en presentar mi proyecto final, pero vamos, tardé pues un verano más y ya está. Así que pues os las enseño. Yo hice mi proyecto de gimnasia rítmica. Y la verdad es que es un proyecto con el que estoy bastante contenta porque fue un proyecto real. Además fue un proyecto en el que de verdad me contrataron para hacer este trabajo, entonces estaba bastante guay. No me quiero enrollar con el proyecto final porque creo que sería como muy largo, así que si os gustaría que hablara un poquito más de cómo desarrollé mi proyecto final de ilustración, decídmelo y hago otro vídeo.
Me he encontrado otra ilustración súper bonita que os tengo que enseñar porque esta iba de texturas, ¿vale? Tenías que hacer una ilustración llena de texturas diferentes, es preciosa. A todo esto, y ya que estoy, os aconsejo que si al final os vais a meter en el grado superior de ilustración, os aconsejo que cuando acabéis el primer año, es decir, que estáis a punto de empezar el segundo, os busquéis las prácticas con antelación. ¿Esto qué significa? Pues que vayas preguntando a todas aquellas empresas donde te gustaría trabajar, porque al fin y al cabo hacer prácticas es trabajar, solo que gratis, pero bueno, eso es otro tema aparte del que hablar. Entonces yo lo que hice, el primer año que finalicé lo de ilustración, yo ese verano ya me puse a hablar con una empresa donde yo quería trabajar, y así cuando empezamos el segundo año yo ya tenía la información, tenía el ok de la empresa y yo ya tenía dónde hacer las prácticas. Todo lo contrario a muchísimos compañeros que cuando llegaba el momento y los meses de hacer las prácticas no tenían ni pajotera idea de dónde hacerlas y se ponían nerviosos, se ponían enseguida a buscar, a preguntar. Chico, ahorraos eso porque lo podéis hacer mucho antes y así llegáis al segundo curso con las prácticas ya sabiendo dónde las vais a hacer, hablando con la empresa con antelación, porque luego además la empresa y tu profesor de prácticas se tienen que poner de acuerdo, ¿vale? Entonces eso es un poco rollo y os va a llevar bastante lío. Yo es simplemente un consejo que os doy, que os busquéis las prácticas con mucha antelación. Ahora vamos con el punto más importante de todo el vídeo, que es las cosas buenas y las cosas malas de estudiar ilustración. Obviamente yo voy a decir mi caso, ¿vale? No significa que sea el caso de todos los ilustradores, ¿vale? Lo primero que creo que es bueno, porque vamos a empezar con lo bueno, es que tocas muchísimas técnicas diferentes, ¿vale? Es decir, si tú estás, por ejemplo, acostumbrado a hacer una sola cosa, aquí te obligan a que toques muchos campos diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, en el bachillerato usaba mucho el realismo y los lápices de colores. ¿Qué pasa? Que eso está guay porque te especializas en una técnica en concreto, pero a la vez no sabes hacer nada más. Entonces, digamos que aquí te obligan a usar de todo. Te obligan a usar rotuladores, acuarelas, acrílico, estilógrafo. Usábamos más técnicas, ahora mismo serigrafía, sí, es que usábamos un poquito de todo. Entonces, esto la verdad es que para aprender, si quieres aprender desde cero, está súper bien. Otro punto que yo veo a favor es que hay mucha gente con estilos diferentes. ¿A qué me refiero? A ti seguramente te haya pasado lo típico que me pasó a mí también, y es que cuando estabas en el colegio o en el instituto la gente te veía y decías, ¡buah! Esta persona, esta chica, este chico es el que mejor dibuja de la clase, ¿verdad? Vale, pues cuando estás aquí eso no te va a pasar, porque piensa que como tú hay 20 personas más, ¿vale? Entonces tú, para ser ese que dibuja súper bien, tienes que destacar y es mucho más difícil porque hay muchísimos niveles, porque piensa que hay 20 personas más que tú y tenéis niveles diferentes, estilos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, soy una persona muy visual, pero muy visual. Yo a lo mejor veo a un ilustrador cómo hace la técnica de, yo qué sé, del café, y solo con verlo de vez en cuando, a ver cómo hace esto, cómo moja el pincel, cómo no sé cuánto, yo ya he aprendido la técnica, ¿vale? O sea, soy muy visual. Entonces, si vosotros sois parecidos a mí, podéis aprender un montón, porque estáis viendo técnicas de 20 personas diferentes. Y luego eso, a la hora de conseguir un estilo propio, es súper enriquecedor, ¿vale? Es súper importante y está bastante guay. Ahora vamos con los puntos negativos, que en este caso el primero que tengo que decir es que había muy mala gestión del profesorado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nos ponían a hacer trabajos, me lo invento, con la misma técnica, que es, por ejemplo, el acrílico. Y me lo pedía primero el profesor de dibujo técnico, luego el profesor de dibujo artístico, luego el de técnicas, luego el de la historia del arte porque teníamos que hacer referencia a no sé qué autor. Yo que sé, unas tonterías que dices, vamos a ver, si los profesores hablarais entre vosotros, podréis mandarnos el mismo trabajo que es hacer un dibujo en acrílico para la misma asignatura, o sea, para las mismas 4 asignaturas y no hacerme realizar 4 trabajos diferentes, ¿vale? Porque algo bastante estresante en este tipo de grados
es que tú tienes que estar estudiando mucha teoría y tienes que estar haciendo muchos trabajos a la vez, ¿vale? Porque las asignaturas de teoría son muy densas, hay mucha chicha, y luego te mandan trabajos constantemente de muchas asignaturas. Tú piensa que a lo mejor en una sola semana tienes 3 exámenes de teoría, luego un trabajo súper tocho de proyectos de la ilustración, luego un trabajo de técnicas, luego un trabajo súper complicado de dibujo técnico, y llega un momento en el que petas, de verdad es que petas, ¿eh? Entonces, pues en ese aspecto la verdad es que nosotros en el segundo año es cuando más vimos como esa falta de gestión de la organización, de decir, oye, os podríais gestionar un poquito mejor las asignaturas porque nos estáis metiendo mucha caña. A mi parecer, el primer año fue mucho más sencillo y más llevadero que el segundo. De hecho, yo el primero lo recuerdo así como algo que pasó súper rápido y ni me enteré. Fue como, hostia, ya lo he acabado. Y el segundo fue todo lo contrario. El segundo fue muy estresante. No quiero desanimar a nadie, obviamente, pero lo tengo que contar todo. Tenía compañeros que sufrían de mucha ansiedad. Yo había veces que, la verdad es que yo me he sabido organizar muy bien, pero sí que es verdad que a final de curso habían como 2 o 3 trabajos en los que yo me sentía súper cansada, agotada, sentía que no llegaba todo. Me ponía a veces a llorar por las noches desesperada, rollo, es que no sé qué más hacer porque no me sale, porque no llego a tiempo, porque mañana hay que entregar esto. Y la verdad es que el segundo año fue mucho más agotador que el primero. Luego, también respecto a este punto, me acuerdo que hubo algo, que esto sí que fue del primer año, que me dio muchísima rabia, y es que el profesor que nos daba el temario de informática nos dio todo súper detallado, el InDesign súper detallado, el Premiere súper detallado, el Illustrator súper detallado, pero luego llegó, por ejemplo, al Photoshop, que es una de las herramientas que más se utiliza. Da igual a lo que te dediques, si es algo de diseño gráfico, de dibujo o de la ilustración, el Photoshop es lo que más se toca, ¿vale? Pues el Photoshop nos lo dio como en 2 semanas, y por decir algo. Porque, por ejemplo, habían programas como el InDesign, que es de maquetar solo, que te lo daba como 2 meses y pico, y luego llegó Photoshop y es como, ay, sí, esta herramienta, esto y esto, pues se usa para esto y pues ya está. Que hasta él mismo, cuando llegó al final de curso, nos pidió perdón del palo. Es que sé que este programa pues no os lo he dado muy bien, os lo he dado muy rápido y lo siento mucho. Porque eso es otra, la asignatura de manejos informáticos está el primer año, pero no el segundo. El segundo año, que se me ha olvidado mencionarlo anteriormente, hay una asignatura que es de, ¿cómo se dice?, de web, de código HTML. Que si os tengo que explicar brevemente cómo lo pasé en esta asignatura, os lo voy a decir en una imagen. Sí, tío, porque lo pasé súper mal, ¿vale? Lo primero de todo es que es algo que yo personalmente nunca había tocado, que es código informático, porque el HTML es un código informático, para quien no lo sepa, y sirve, por ejemplo, para hacer webs, ¿vale? O sea, es una asignatura súper interesante, está guapísima, pero obviamente si no sabes de qué va, te cuesta, ¿vale? Que es lo que me pasaba a mí y a muchos otros compañeros. Lo primero de todo es que la profesora no sabía explicar, era la típica persona que te decía, no, sí, haz esto, haz como yo, el control y el no sé qué, y ahora la L, y ahora mueves, y nosotros le explicábamos, le preguntábamos, pero es que no lo entiendo, o sea, explícame por qué estás haciendo esto, para que esto vaya así y esto asá. No, tú haz lo que yo hago y punto, no preguntes. Así súper amargada, descarada, la típica persona que tú piensas, ¿por qué estás dando clase? Porque me estás tratando fatal. A todo esto es súper importante meteros esto en la cabeza, ¿vale? Tenéis que tener un ordenador bueno. Si queréis estudiar cualquier cosa de diseño, me da igual lo que sea, tenéis que tener un ordenador bueno. No hagáis como yo, que cuando empecé a estudiar ilustración, le dije a mi padre, papá, necesito un ordenador, ¿me lo compras? Y me compró uno de 200 euros, un HP. Os podéis imaginar la maravilla que era el HP. ¿Sabéis lo que es estar en un examen de animación y que cuando estáis acabando el proyecto o esa parte del examen se pete y se apague? Vale, pues eso prolóngalo durante 1 año y medio. Y más para hacer código, para hacer web. Una fantasía. Otro punto negativo que no me gustó nada de estudiar ilustración es que, aunque no os lo vayáis a creer, es cierto, no me enseñaron en ningún momento a hacer un portfolio.
No me enseñó nadie a hacer un portfolio, tío. Ningún profesor de arte, ni el de dibujo, ni el de técnicas, ni el de dibujo técnico, ni artístico, ni su madre en patinete. Nadie, ningún profesor de arte nos enseñó a hacer un portfolio, y eso me parece algo vergonzoso, porque algo tan específico como es un grado de ilustración, que se supone que te están formando para que tú seas un profesional y vayas ya al mundo laboral sabiendo todo lo que necesitas saber para ser un ilustrador, y el portfolio es como tu cara, tu estilo, tú tienes que mostrar lo que sabes hacer. Pues nadie, absolutamente nadie nos enseñó a hacer un portfolio. ¿Sabéis quién nos enseñó a hacer un portfolio? Y lo voy a decir así abiertamente, la profesora de inglés. La profesora de inglés, porque nos quejamos constantemente toda la clase en el segundo año que estábamos a punto de acabar el curso, de que ningún profesor de arte nos quería enseñar a hacer un portfolio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no estaba en la programación. Pues dicen, no, sí, tal, es que nosotros tenemos que hacer esta temática y esta otra temática y no nos podemos salir de ahí. Entonces nos quejamos a la profesora de inglés, y la señora, que la verdad es que tenía un corazón increíble, ole ella, nos dijo, ah, sí, pues mira, yo no tengo ni idea de cómo se hace un portfolio, pero lo voy a investigar, lo voy a buscar. O sea que la señora tuvo que hacer un esfuerzo de saber cómo se hacía un portfolio, y entonces nos encargó hacer un proyecto de hacer un portfolio de dibujo en inglés, ¿vale? Pero la señora se las tuvo que ingeniar para ver qué era eso del portfolio. Vaya tela, chaval, vaya tela. Otro punto que no me gusta de estudiar ilustración es que siento que no te especializas en nada. ¿A qué me refiero con esto? Para los que sepáis un poquito del mundo de la ilustración, sabéis que hay ramas inmensas, ¿vale? Son inmensas, son infinitas. ¿A qué me refiero? Hay ilustración editorial, hay ilustración de cómic, ilustración de cartelería, ilustración de concept art, ilustración de anime, ilustración de no sé qué. Aquí no te especializas de nada. Aquí digamos que tocas un poquito de todo, y se supone que tú cuando acabas pues ya tienes que irte hacia una rama u otra. Pero bueno, lo dicho, pues aquí es como un poquito Bellas Artes. No pienses que vas a salir ya siendo el ilustrador más profesional del mundo, porque eso solo te lo va a dar la experiencia y los años. Y el último contra, que yo considero que también es súper importante a la hora de estudiar ilustración, es que considero, ¿vale? Esta es solo mi opinión, considero que hay muchísimas asignaturas teóricas que luego no te sirven para nada, ¿vale? Porque volvemos un poco más a la típica metodología del colegio, del instituto, del bachillerato. Pues esto es lo mismo. Hay asignaturas teóricas como por ejemplo Historia del Arte, que a mí era una asignatura que la verdad es que me gustaba, pero a día de hoy me acuerdo de 4 autores diferentes que me gustaron y poco más. Yo no me acuerdo ni del siglo no sé qué, que en 1900, que en el 1800, que esta persona hizo, y luego la guerra, y luego su tía en patinete. No me acuerdo, y además es que para trabajar no me lo piden en ningún sitio. Es igual que FOL, lo de formación laboral. Que sí, que está muy bien saber los derechos del trabajador y todo lo que tú quieras, pero lo primero de todo es que a lo largo del tiempo se te va a olvidar. Te has comido una de teoría para los exámenes que no te lo puedes tú ni imaginar, luego se te va a olvidar, y no solo eso, sino que luego a las empresas les va a dar igual, porque ya sabemos lo ilegal que es España, pero en fin. Entonces, me parece que hay muchísima teoría para el tipo de grado que es, porque es un grado artístico. Lo primero que tendríamos que aprender es a dibujar, a diseñar, a usar los programas digitales y a hacer un portfolio. En fin, ahora viene la pregunta clave que sé que la estáis esperando, que es si recomendaría estudiar ilustración o no. Esto es muy sencillo. Yo se lo recomendaría a una persona que quiere empezar desde cero, ¿vale? Yo, por ejemplo, acabé el bachillerato artístico y yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿vale? Entonces yo sabía que quería hacer algo relacionado con el dibujo, sabía que todavía no tenía una base sólida, que todavía cometía algunos errores, etcétera. A ver, que nunca vas a ser perfecto, pero sí que es cierto que cuando eres joven, pues no eres un pro del dibujo tampoco, ¿no? O al menos es lo que me pasaba a mí, que dibujaba bien, pero sabía que podía sacarle más potencial a mi técnica. Entonces, si lo que quieres es experimentar, probar cosas nuevas, mejorar en el dibujo, digamos que en ese caso sí que te lo aconsejo 100%, ¿vale? Porque como ya os he dicho anteriormente, tocáis muchas técnicas, aprendéis muchísimo sobre todo de los compañeros más que de los propios profesores, y en ese caso sí que os lo recomiendo, ¿vale? Si queréis empezar desde cero.
Ahora, si por ejemplo sois una persona que lleva, me lo voy a inventar, 5 años dibujando, que ya ha trabajado de vez en cuando para alguna empresa o de modo freelance, autónomo, y lo único que quiere es aprender algo en específico, por ejemplo, ilustración editorial, ilustración cómic, chico, gástate 40 o 50 euros en un curso, o 100 si quieres, lo que sea, y aprende eso, que son a lo mejor 3 meses y ya. No te tires casi 2 años estudiando, porque entre la teoría, las prácticas, el proyecto final y todo al final son 2 años. Entonces vas a perder el tiempo, vas a perder el tiempo porque es que no te va a servir para nada. Hay asignaturas con muchísima teoría que, ya te digo, es que son súper inútiles. Vas a aprender a lo mejor muchas técnicas, pero si tú ya sabes que quieres hacer un tipo de ilustración en concreto, ya estás trabajando en ello, lo único que quieres es perfeccionar algo, chico, apúntate a un curso, te lo haces, tienes tu titulación o lo que sea en 3 o 4 meses y ya está. Ya está. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esto es otra pregunta bastante importante en la ilustración, y es que para trabajar de esto no necesitas un título, ¿vale? A diferencia de lo que piensan muchas personas, muchas veces las empresas, cuando quieren adquirir tus servicios, lo primero que te dicen es: enséñame tus redes sociales, enséñame tu portfolio, enséñame tu currículum, enséñame lo que haces, ¿vale? Ellos son muy visuales, necesitan saber que tú sabes hacer exactamente eso que ellos buscan. A mí nunca me han pedido que enseñe el título y me gasté 50 euros, lo tengo ahí, en el armario, cogiendo polvo, me gasté 50 eurazos de mi bolsillo, que dije, ¿por qué? Para nada, ¿vale? Y además creo que cuando son títulos de carrera son más, creo que son 200 euros y pico, una burrada que yo digo, madre mía, por favor. Así que si quieres ser ilustrador o ilustradora, que sepas que no necesitas estudiar esto para trabajar, ¿vale? Eso que quede claro. La verdad es que espero que no se haya hecho un vídeo muy largo. Yo sí que es cierto que quería explicarlo todo, ¿vale? Porque tenía muchas cosas en la cabeza y no me quería dejar nada. Además de que quería decir todo lo bueno que ha tenido el curso, como todo lo malo que ha tenido, ¿vale? Porque sí que es verdad que es algo que al fin y al cabo pues ha formado parte de mí. Es lo que yo decidí estudiar y obviamente pues me enriqueció mucho, sobre todo a nivel profesional. Pero sí que es cierto que es algo que no recomendaría a todo el mundo, como ya he explicado. Tienes que estar muy seguro, tienes que saber 100% que quieres estudiar esto, porque muchísima gente he visto que se ha metido simplemente porque piensan que es un tipo de carrera como fácil, y no es fácil para nada, sobre todo si no te gusta el diseño y la ilustración. Entonces tienes que saber 100% que te quieres dedicar a esto, que te gusta. Aunque luego, por lo que sea, digas, ay mira, pues 2 años más tarde ya no me gusta, me voy a hacer ingeniero de no sé qué, vale. Pero por lo menos que en ese momento en el que tú quieras estudiar, que sepas que es por pasión, porque te agrada, porque te gusta. Que no lo haces por tener un título de grado superior de algo simplemente por tener el título y ya está, porque es que entonces lo vas a pasar muy mal. Entonces, pues nada, yo creo que más o menos he sido bastante clara y sincera respecto a todo. Supongo que tendréis un montón de dudas porque a veces he ido muy rápido o porque a lo mejor me he saltado algún punto importante, no lo sé. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis hablar por Instagram, que siempre estoy disponible para ayudaros. Me podéis dejar por aquí los comentarios con las dudas que tengáis. Y pues nada, espero de todo corazón que os haya ayudado y servido, por supuesto, porque al fin y al cabo pues es mi finalidad poder dar mi experiencia para ayudar a otros. Así que muchísimas gracias por estar aquí un día más en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao. Querida familia artística, este canal está creado con la finalidad de poder crear una comunidad y espacio seguro donde poder apoyarnos y ser nosotros mismos. Este tipo de vídeos está creado con muchísimo cariño y mimo. Por eso, si te gusta mi contenido, te pido de todo corazón que apoyes este vídeo y te suscribas al canal, para que mi mensaje pueda llegar a muchas más personitas hermosas como tú. Gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente. Chao.